Amados hermanos, Dios los bendiga. Gracias por estar conectados en esta noche, esta tarde. Antes de empezar, quiero pedirle a mi hermano Pepe si él puede hacer una oración por el mensaje. Claro que sí, hermano, con gusto. Vamos a orar. Vamos a orar, hermanos. Inclinemos nuestra servicio y vamos a pedirle a Dios que nos guíe en esta tarde a través de la palabra. Bendito Padre que moras en los cielos, agradecemos muchísimo en esta tarde, Señor, cuando nos das la oportunidad de poder, Señor, reflexionar en tu palabra. Gracias por los momentos de oración. Gracias porque tu bondad es infinita y tu misericordia es grande, que nos permites dejar nuestras necesidades y llevar ante ti nuestras gratitudes. Y ahora queremos pedirte que tú bendigas la palabra. Sobre todo te rogamos por nuestro hermano Iván, quien nos dirigirá, Señor, a través de tu palabra, que tú pongas en él de tu espíritu, Señor, y que las palabras que él exprese, Señor, puedan hacernos no solo reflexionar, sino afirmar que es una delicia poder escuchar de tu palabra, Padre. Gracias por cada uno de mis hermanos que estamos aquí conectados a través de esta plataforma. Ayúdanos a seguir teniendo ese deseo y esa sed de poder escuchar tu palabra. Pues nos ponemos en tus manos y todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias, hermano. Es un gusto, hermanos, estar con ustedes esta noche. Como muchos de ustedes saben, los viernes generalmente estamos junto con nuestro hermano Gerson y Vanessa Ruiz. Tenemos servicio con el grupo de inglés. Pero mi hermano Pepe me hizo la invitación hace más de un mes y con gusto pues aceptamos para estar en esta tarde y para poder reflexionar en la palabra de Dios. Hemos visto varias características que el creyente tiene que tener como fruto del Espíritu Santo. Quisiera que leyéramos el pasaje clave que imagino que lo hemos estado leyendo. Quisiera que lo leyéramos para que lo tuviéramos en mente en lo que hablamos en esta tarde del tema de hoy. Gálatas 5, 22 y 23 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, dice la palabra de Dios. Entonces vamos, en esta noche, hermanos, vamos a reflexionar acerca de lo que es benignidad. Esas características, hermanos, tenemos que entenderlas para que podamos saber si las estamos cultivando, si estamos creciendo en ellas, ¿verdad? Si estamos dejando que el Espíritu de Dios nos esté moviendo a esa dirección. Si no sabemos qué quiere decir una de estas palabras, de estas características, no podemos medir si estamos en realidad cumpliéndolas, ¿verdad? Entonces quisiera empezar primeramente que entendamos el significado de la palabra benignidad. Quizás si yo le pregunto a algún cristiano, ¿eres benigno? Quizás no va a entender, ¿verdad? Entonces necesitamos entender a qué se refiere cuando hablamos de benignidad. Y cuando estaba buscando la etimología o la raíz de la palabra, vemos, hermanos, que esta palabra está formada por dos palabras. En el latín es benignus, ¿verdad? Entonces, esa palabra viene de bene, que quiere decir bueno, y genus, que quiere decir nacido. Para que nosotros podamos crecer, ¿verdad? Tenemos que entender qué quiere decir esto de ser nacidos para hacer el bien, ¿verdad? Es interesante que cuando leemos en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 17, que dice que cuando nosotros creemos en Cristo, cuando empezamos esa nueva vida, cuando somos muertos al pecado, somos una nueva criatura, tenemos un nuevo nacimiento, ¿verdad? Entonces, lo relacionamos, hermanos, lo que es benignidad con nuestro nacimiento espiritual. Tiene que ver con cómo nosotros empezamos a desarrollar este tipo de vida, una vida que es de hacer el bien a los demás, ¿verdad? Dios mostró el bien con nosotros cuando se fijó en nosotros, cuando nos llamó y cuando nos salvó, cuando nos redimió.
Él mostró benignidad, Él hizo bien con nosotros, ¿verdad? Entonces tenemos que ver que nosotros somos llamados a nacer para hacer el bien. Cuando nacemos, según dice, nos decía David, en pecado, dice, fui concebido. Cuando nosotros nacimos en pecado, hermanos, no nacimos queriendo lo mejor para las personas, no nacimos queriendo beneficiar a los demás. ¿Por qué? Porque teníamos una mentalidad egocentrística, queríamos lo mejor para nosotros. Pero cuando empezamos nosotros a desarrollar nuestra vida como cristianos, entendemos la importancia de poner a los otros por delante. Entendemos la importancia de que como Cristo fue una muestra viva de sacrificio, nosotros también somos llamados a ser imitadores de Cristo. En la palabra, en este sentido de benignidad, así como Dios fue bueno, hizo algo bueno en nosotros, hermanos, nosotros somos llamados entonces también a ser buenos, a hacer buenas obras. Efesios 2:10 dice, fuimos creados en Cristo Jesús, dice, para buenas obras. Y son obras, hermanos, no, tenemos que hacer muy claro que no son obras que salvan. No son obras que me agracian delante de Dios. No son obras que me hacen ganar puntos para estar bien delante de Dios, sino que son obras, hermanos, que vienen en agradecimiento a Dios por lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Antes, es interesante también, hermanos, notar esto antes de seguir adelante. Ahora que estábamos viendo las beatitudes y las bienaventuranzas y cómo están relacionadas una a la otra, ¿verdad? Porque antes, pues, hablando personalmente, la leía y veía las diferentes características, pero ahora que estamos viendo cómo están relacionadas, intercaladas una a la otra, podemos ver que también, hermanos, este fruto del Espíritu Santo también está relacionado, ¿verdad? No puede decir, pues yo tengo amor nada más y no tengo paz, no tengo gozo, ¿verdad? Tiene que ser algo, hermanos, que viene pegado, relacionado. Si yo soy una persona benigna, si quiero hacer el bien, es porque tengo amor por otros, ¿verdad? Y si tengo amor por otros, entonces también tengo paz. Tengo paz de que estoy obedeciendo a Dios, amando a mi prójimo, sirviendo a mi prójimo. Entonces, notemos que todas estas características, hermanos, de este fruto del Espíritu están relacionadas la una con la otra. Y entonces vemos, hermanos, que las acciones buenas, las obras buenas, tienen que ser parte de nuestra vida, ¿verdad? Parte de nuestro diario vivir. El querer ser buenos, hacer buenas obras, el buscar que nuestros hermanos, y no solo nuestros hermanos, sino que nuestro prójimo esté bien. Tiene que ver, hermanos, con una actitud no solo de, ¿cómo le explico? Tiene que ver con una actitud de querer hacer el bien con todas las personas. Porque en la Biblia, hermanos, tenemos ejemplos de personas que buscan la maldad buscan hacer maldad a otras personas para su propio beneficio. Pero lo contrario está en nosotros. Y tenemos que pensar en esto, hermanos, que cuando hablamos de benignidad, también el hecho de no hacer algo, eso, hermanos, va en contra de la benignidad. Lo opuesto de la benignidad es el maligno, ¿verdad? El mal. Pero también, hermanos, existe otra opción neutral, podemos decirla, la cual va en contra también de la benignidad. Y yo les traigo como ejemplo la historia del buen samaritano. Cristo, hermanos, cuenta esta historia de un hombre que fue aprendido, que fue asaltado, que fue golpeado y que fue dejado en el camino casi muerto. Y entonces cuenta, hermanos, que dice que viene un sacerdote y lo ve, dice, y sigue de largo.
Un hombre que está supuestamente cerca de Dios, un hombre que intercede por el hombre, un hombre que supuestamente tiene que estar lleno de compasión. Dice que ve al hombre que está ahí medio muerto y en vez de ayudarlo, se va. Y de repente dice que también viene un levita. Y el levita lo ve y seguramente él lo va a ayudar, ¿no? Porque también es un hombre que sirve, que ministra en la música, en la adoración, en el culto a Dios. Pero Cristo dice, y este hombre dice, lo ve y también se va para el otro lado del camino y lo deja ahí tirado. Después viene este hombre, un samaritano, un hombre visto de con mala reputación, un hombre rechazado, marginado por los judíos, y ve a este hombre que está necesitado y va y lo recoge y venda sus heridas y lo lleva y lo lleva a un lugar donde pueda ser atendido, donde pueda ser cuidado. Y entonces Cristo está haciendo, hermanos, el punto de que tenemos que ayudar a las personas, no importa quiénes sean. La benignidad habla de ayudar y la falta o la apatía hacia los demás, hermanos, va en contra de la benignidad, ¿verdad? Santiago dice, el pecado está, dice, en hacer lo que es bueno y no lo hacemos. Entonces, cuando nosotros, hermanos, vemos una necesidad, nosotros somos llamados a actuar. Eso es parte de la benignidad. A actuar cuando vemos una necesidad. El sacerdote vio la necesidad y se hizo a un lado. El levita vio la necesidad y se hizo a un lado. El que menos esperaba que fuera a ayudar fue el que vio la necesidad y ayudó a su prójimo y lo trajo y pagó, gastó su dinero, su energía, su tiempo, con tal de ayudar a su prójimo. La benignidad, hermanos, nos lleva no solo a ver la necesidad, sino a actuar, ¿verdad? ¿Cuánta necesidad no hemos ignorado nosotros en nuestra vida? ¿Cuánta gente pobre no hemos visto y nos hemos cambiado de calle mejor? ¿Cuántos enfermos no hemos escuchado de ellos y no hemos pasado tiempo con ellos? ¿A cuántos hemos visitado en las cárceles? ¿A cuántas personas necesitadas hemos visitado con el fin de ayudarlos, a darle palabras de aliento, a compartir lo que tenemos monetariamente, económicamente con ellos, ¿verdad? Vemos el sufrir de las personas y nosotros somos el sacerdote y el levita que nos cruzamos la calle mejor. Esa no es benignidad. La benignidad no solo identifica la necesidad y, hermanos, busca la manera de suplir esa necesidad, ¿verdad? Eso es lo que hizo Cristo. Él vino a los que estaban necesitados. Él dijo, yo no vine por los que están sanos. Él vino a servir, a ayudar a aquellos que estaban enfermos, necesitados. Obviamente todos estamos necesitados, aún los que se consideraban que no. Pero Cristo vino a hacer el bien a aquellos. Él vio la necesidad del enfermo, del que estaba ciego, del que estaba destituido, marginado, alejado, del leproso que había sido relegado a vivir su vida alejado de la sociedad. Él vio eso y buscó, hermanos, la manera de aliviar. Vio necesidad en la gente y mostró el amor que él tenía. Cuando nosotros, hermanos, mostramos benignidad, estamos mostrando el amor de Cristo. Estamos siendo como Cristo fue. Hay un canto que dice, voy a parafrasearlo, dice, déjame ver la vida con tus ojos. Déjame amar como tú amas. ¿Por qué? Porque eso nos lleva, hermanos, a ser más como Jesús, a poder actuar como Cristo lo hizo, a ser benignos en nuestra vida, a cumplir realmente con el propósito, hermanos, con el cual fuimos llamados. El pasaje que les decía a Efesios es de que fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Si nosotros
nos enfocamos solo en nosotros, hermanos, no estamos creciendo en este punto de la benignidad. Si nosotros, nuestro pensar es el yo, que yo esté bien y no importa a nadie más, entonces, ¿qué pasa con este fruto o esta característica de este fruto? No está creciendo. No estamos dándole lugar al Espíritu Santo que pueda enriquecernos más de esta manera. No estamos dando, por eso estamos muchos estamos, no crecemos espiritualmente, porque retenemos o reprimimos más bien el Espíritu de Dios y estas características no se dan a florecer. O sea, mostramos un poquito de amor, mostramos un poquito de paz, mostramos un poquito de esto, un poquito de paciencia, pero no siempre. Y como cristianos, hermanos, eso es lo que debe de caracterizarnos a cada uno de nosotros claramente. No nada más parece que es diferente. No, tenemos que ser diferentes, pero tiene que ser algo, hermanos, que se vea concretamente. Pero ¿cuántas veces fallamos? ¿Cuántas veces nosotros negamos lo que somos, lo que creemos por nuestras actitudes, por la manera de cómo nos comportamos? Entonces, es importante que entendamos, hermanos, que ser benignos es algo activo, aunque la benignidad es un adjetivo, es algo eh, que da, un adjetivo es algo que describe, ¿verdad? Pero también es un verbo, ¿verdad? Porque es algo activo, algo que nos debe de llevar a nosotros, hermanos, a movernos y a actuar. Entonces, hermanos, la benignidad implica acción en la vida del creyente, ¿verdad? No es una palabra vacía, no es una palabra nada más que está escrita en la Biblia, sino que debemos de entender, hermanos, que la benignidad es algo que todos nosotros debemos de tener. En la Biblia, hermanos, obviamente, si buscamos un ejemplo, el mayor ejemplo es Jesucristo de la benignidad. Ya hablaba antes cómo Cristo fue el que mostró su amor, que hizo bien para nosotros, ¿verdad? Pero me gustaría que viéramos el ejemplo, hermanos, de un hombre que mostró benignidad. Pues benignidad implica, hermanos, también tener misericordia, o sea, no vengarse, no hacer lo malo, sino más bien buscar el bien de los demás. Recordarán, hermanos, ustedes la historia de José, un joven que a los 17 años más o menos empezó a tener sueños y empezó a contárselos a sus hermanos y los hermanos empezaron a enojarse, ¿verdad? Porque en los sueños él aparecía como alguien a que se le iba a reverenciar, alguien que iba a estar sobre las demás personas, a tal grado, hermanos, que lo odiaban. Y este José, cuando los iba y los acusaba también a sus hermanos con su padre. Y eso hacía que lo odiaran más y más y más. Hasta que cierto día su padre, Jacobo, lo manda a que vaya a buscar a sus hermanos. Y cuando los hermanos lo ven de lejos, hermanos, su instinto fue, matémoslo, ya deshagámonos de este que nos fastidia mucho. Pero uno de ellos dijo, no hagan eso, no podemos matarlo. Y dice, vamos, métanlo en un hoyo. Y ahí lo metieron, hermanos. Entonces cuenta la Biblia, hermanos, cómo venía una caravana que iba rumbo a Egipto y dijeron ellos, pues aquí nos vamos a deshacer de ellos. No lo vamos a matar, pero lo vamos a vender. Y de esa manera, hermanos, José llega a Egipto y ahí también, hermanos, sigue su vida él vendido como esclavo, creciendo en gracia y de igual manera también siendo encarcelado por cosas que él no cometió, ¿verdad? Uno diría es una injusticia lo que le pasó a José. Todo lo que sus hermanos hicieron contra él, lo que la esposa de Potifar hizo contra él, pero cómo Dios, hermanos, en su misericordia, en su grandeza, levanta a José y lo pone y lo levanta en un lugar, y lo pone en un lugar de honor, ¿verdad?
cuando va y delante de Faraón y le dice el sueño que tú tuviste de las 7 vacas flacas y las 7 vacas gordas, quiere decir 7 años de abundancia y 7 años donde va a haber mucha necesidad. Y esa necesidad hace que los mismos hermanos de este hombre vayan y busquen, porque sabían que en Egipto había abundancia, había recursos de comida, y fueron y trataron de comprar alimentos sin saber que José estaba ahí. Para ya ir acabando la historia, hermano, José se revela delante de ellos. Quiero que vean Génesis capítulo 45. Cuando José, hermanos, finalmente revela su identidad a sus hermanos y se muestra delante de ellos. Dice Génesis 45, verso 1, dice, no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó, haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Sus hermanos pensaban que José estaba muerto. Sus hermanos pensaban que nunca en sus sueños se imaginaron que se iban a encontrar a José, y menos en la posición que lo iban a encontrar, ¿verdad? Verso 2. Entonces se dio, dice, a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Verso 3. Y dijo José a sus hermanos, yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos, dicen, no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Estaban tan sorprendidos, no podían ni hablar. Yo me los imagino que estaban, no sé, quizá temblando, ¿verdad? De ver a su hermano José que habían vendido y que según ellos quizá estaba muerto. Ahora lo veían con alguien que tenían que reverenciar, porque era el segundo en poder en todo Egipto. Entonces dice el verso 4, entonces José dijo a sus hermanos, acercaos ahora a mí, y ellos se acercaron, y él le dijo, yo soy José, vuestro hermano, el que vendiste para Egipto, ¿verdad? Les recuerda lo que hicieron ellos, y quizá en ellos había temor de que ahora este hombre se iba a vengar, de que quizá este hombre ahora y que tenía poder de con solo decir maten, los podían matar o encarcelar o castigar o torturar, lo que él quisiera. Pero él se presenta con ellos y dice, yo soy José, que ustedes vendieron. Verso 5 dice, ahora pues, no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá. Dice, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Vea la actitud de José, hermanos, una actitud madura, ¿verdad? Donde reconoce que todo lo que le había pasado en su vida fue con el fin de ser bendición, y bendición de su pueblo, bendición de su familia. Porque él dice, ahora reconozco que lo que Dios hizo, lo hizo para bien. Entonces, en vez de tomar él represalia en contra de aquellos que le habían hecho mal, él muestra perdón y muestra, hermanos, el deseo de ayudar a su pueblo. Y eventualmente manda a avisar a su padre. En el verso 8 dice, me gusta lo que dice el verso 8, dice, así pues dice, no me enviaste, dice, acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor, dice, de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. José, hermanos, toma la posición que tiene para mostrar benignidad a sus hermanos. José, estando en una posición de poder tomar venganza, de castigar, escoge hacer lo bueno a sus hermanos. Y fue de esta manera, hermanos, que el pueblo de Israel pudo crecer, porque faltaban 5 años más donde iba a haber escasez. Y más, sin embargo, Dios usó a José para que de esta manera sobrevivieran y vivieran en la tierra de Egipto. Ya después vemos cómo los egipcios los esclavizan, pero eso ya son cientos de años después. Pero en este momento, hermanos, Dios está actuando a través de la benignidad de José. Entonces, nuestra benignidad, hermanos,
tiene un potencial, hermanos, de ayudar a las personas, ¿verdad? Porque si nosotros, Santiago dice, la fe dice sin obras, dice ¿qué? Está muerta. La fe está muerta. Yo puedo decir que tengo fe, dice Santiago, pero si ves a tu hermano que está necesitado y le dices, no, pues yo voy a orar por ti, hermano, y no le doy lo que necesito, estoy diciendo lo correcto, ¿verdad? Pero no estoy actuando lo que estoy diciendo. La benignidad me mueve a poder suplir la necesidad de mis hermanos. Nosotros examinémonos a nosotros. ¿Cuánta necesidad hemos visto a nuestro alrededor? Y preguntémonos, ¿he suplido yo esa necesidad? ¿Me ha tenido que llamar el pastor y decirme, necesito que me ayudes para esto? No debe de ser así. El Señor, hermanos, nos ha puesto a nosotros el mismo espíritu, y eso lo dice el hermano Ramón varias veces, tenemos el mismo espíritu nosotros, ¿verdad? Para poder darnos cuenta de lo que se necesita hacer. Yo creo que tenemos que hacernos una iglesia. Una de los puntos que me mandó mi hermano Pepe es cómo afecta a la congregación. Imaginémonos una congregación, hermanos, que actúa para hacer el bien con todo el mundo. ¿Qué impacto tendríamos en nuestras comunidades? ¿Qué impacto tendríamos en nuestras calles donde vivimos, en las escuelas donde van nuestros hijos o nuestros trabajos? Sería, hermanos, una diferencia marcada, ¿verdad?, de lo que somos nosotros como iglesia. No somos llamados a ser buenos, somos llamados a hacer obras buenas. Porque recuérdense que Cristo también, cuando vino el joven rico, le dijo, maestro bueno, ¿qué le dijo? ¿Por qué me llamas bueno? Dice, solo Dios es bueno. Entonces no somos llamados nosotros a ser buenos, somos llamados a hacer obras buenas. Mucha gente dice, yo soy bueno, se autodenominan buenos. Yo trabajo, yo pago a tiempo, yo hago esto, yo hago lo otro, yo soy bueno. Aunque mientan, aunque odien, aunque tengan en su corazón envidia, ¿verdad? Pero yo soy bueno. Ninguno somos buenos. Entendemos que nuestra naturaleza es pecaminosa, ¿verdad? Pero cuando nosotros nacemos de nuevo, parte de nuestra naturaleza es de hacer el bien a los demás, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el odio o la apatía o el resentimiento que yo pueda tener con alguien, si yo me someto al Espíritu de Dios, hermanos, eso va a ir cambiando. Y me voy a empezar a preocupar más por mis prójimos, ¿verdad? Voy a empezar a poner sus necesidades como algo importante. Porque pensamos, oye, si yo tengo trabajo, si yo tengo carro, si yo tengo casa y tengo que comer, pues ¿de qué me preocupo? Pero hay gente, hermanos, que está sufriendo, que no tiene trabajo, que no tiene casa, que apenas y le alcanza para comer. Estoy tomando una clase, hermanos, ahorita acerca de los profetas del Antiguo Testamento, y vemos cómo los profetas que se levantaron, hermanos, para confrontar las injusticias que se le hacían al pobre. Profetas que se levantaron en contra de reyes, profetas que se levantaron en contra de sacerdotes, se levantaron en contra de autoridades militares, ¿verdad?, que tuvieron el valor de hacerlo porque veían que un gran grupo de personas, hermanos, estaba siendo aplastada, estaba siendo usada con tal de que unos pocos pudieran vivir bien, los otros estaban siendo usados, y si se morían, se morían, si les pasaba lo que les pasaba, les pasaba. El profeta vino a tratar de hacer conciencia para que la gente, hermanos, entendiera la importancia de no oprimir a sus hermanos, de hacer el bien a sus hermanos, ¿verdad? Entonces vemos la importancia, hermano, que nosotros también tenemos de hacer el bien, no solo a nuestros hermanos, sino a la gente de afuera, al mundo, que hay mucha necesidad en el mundo. Y obviamente no podemos tomarnos todas las necesidades del mundo, ¿verdad? Porque si no, nos quemamos también.
Por eso el trabajo es colectivo. Por eso el trabajo es de iglesia. Por eso el punto que reflexionamos hoy es cómo afectaría la benignidad a la iglesia. Y es de esa manera, hermanos. Mostrémonos como iglesia. Que nos dejen ver. Perdón, que nos dejémonos ver al mundo. Que la gente sepa que la iglesia de Cristo está allá afuera y que está haciendo bien, y que se está preocupando de las necesidades de los otros, y que está dispuesta inclusive a sacrificarse en ciertos aspectos de su vida con tal de ayudar al otro, que está dispuesta a dedicar tiempo, que está dispuesta a dedicar sus talentos, su dinero a veces también. Pero, hermanos, todo con el fin de poder hacer el bien al prójimo. ¿Qué iglesia seríamos, hermanos? Si dejáramos que el Espíritu de Dios, que esta característica fluyera, ¿verdad? Que quisiéramos hacer el bien. Estuviéramos, hermanos, fuéramos una iglesia creciente, una iglesia espiritualmente madura, una iglesia que lo único que busca es ser como su Señor, ser más como Cristo Jesús. En esta tarde, hermanos, yo les invito a que meditemos en esta palabra de benignidad. Nosotros, hermanos, nacimos para hacer el bien, a que seamos benignos, a que seamos, hermanos, la definición de esta palabra. Cuando se vea en el diccionario qué es benignidad, que se vea nuestro nombre al lado, ¿verdad? Que sean Pepe, María, Juan, ¿verdad? Que sean los nombres de los hijos de Dios que estén ahí, que demuestren que somos benignos hijos de Dios y que mostremos la benignidad que recibimos por Dios, no solo cuando nos salvó, hermanos, sino hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy hemos recibido de esa benignidad. Hermanos, pues este es el mensaje, la reflexión que he traído en esta tarde. No sé si dan tiempo para comentarios, hermano Ramón, o preguntas, no recuerdo. No, hermano Iván, ya no hemos tomado tiempo para preguntas. Han sido más como tipo sermón, como lo que hemos tenido en esta noche. Sin embargo, si algún hermano quisiera preguntar algo, lo podemos hacer. Tenemos tiempo para cualquier duda que pueda surgir sobre este interesante tema que hemos tratado. Pero muchas gracias, hermano Iván. A ustedes, hermano. Gracias, Pepe, también por la invitación. Muy bien. Muy bien. Bueno, mis hermanos, ahí está el desafío, ¿no? Hacer de la benignidad un estilo de vida, no disimular el sufrimiento del prójimo, más bien asumirlo conforme nos marca la palabra de nuestro Dios. Gracias, hermano Iván, una vez más. Dios lo bendiga.